La violería era el arte de construir instrumentos musicales, un arte que recibió diferentes denominaciones a lo largo del tiempo que suelen confluir en el término de laudería, ya desde inicios del siglo XV, al menos. Lauderos serían los constructores de laúdes, y en varios idiomas lo encontramos con sus diferentes versiones nacionales. Así, en Italia serían liutai, en Alemania luthiers y en Francia luthier, que es como en la actualidad se reconoce a este oficio en todo el mundo. Este arte no ha merecido la misma atención que otras, pese a ser una de las parcelas más destacadas de nuestro patrimonio cultural. Su importancia, por fin, está siendo reivindicada desde varias universidades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la propia Escuela de Violería, que promovió la declaración del legado inmaterial de los violeros aragoneses como un bien de interés cultural aprobado por el Gobierno de Aragón en 2020. Pese a la universalización del término laudero, a sus diferentes variables idiomáticas, en Zaragoza se produce un cambio léxico significativo en 1473, cuando encontramos por primera vez la voz violero como definitoria del oficio. En este documento, conservado en el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza, el notario Martín de Torla da fe pública de la venta de los bienes del moro ballestero Mahoma Albariel a Lope Albariel, moro violero de Zaragoza, en 1473. Pero, ¿qué instrumentos musicales construían los violeros? Las dos familias más referidas fueron la de la vihuela de mano y la de la vihuela de arco, y dentro de cada una de ellas hubo una gran variedad de tipologías. En estas imágenes vemos algunos ejemplos característicos de vihuelas de mano, representadas en libros de música, talladas en sillerías de coro, pintadas en frescos o en diferentes técnicas pintóricas, vihuelas de arco tañidas sobre el hombro, vihuelas de arco verticales y otros instrumentos como rabeles, laúdes, arpas diatónicas con sus arpiones, arpas de doble orden, salterios y un largo etcétera de instrumentos que se nos ofrecen en la iconografía, dándonos muestra y testimoniando la gran riqueza cultural que se respiraba en la Zaragoza del siglo XV y principios del XVI. Todos estos instrumentos se construían en varias ciudades. Tenemos información sobre focos importantes en Valencia, en Sevilla, en Granada, en Toledo, en Valladolid, en Barcelona. Pero si miramos los archivos aragoneses, nos ofrecen una información abundantísima sobre nombres de violeros activos durante la segunda mitad del siglo XV, más de 30 nombres, para una población de escasos 18.000 habitantes que había en aquel momento en nuestra ciudad. Es un caso absolutamente inaudito en toda Europa. No tenemos información de ningún otro foco europeo en el que haya una cantidad de luthiers, de violeros, tan importante durante aquella época. Por eso Zaragoza es un referente internacional en el mundo de la violería del Renacimiento. Pero el interés de la ciudad no se limita a su importancia cuantitativa, al número de violeros activos, al número de talleres abiertos, sino que también hay indicios que nos acreditan el desarrollo de soluciones que modificaron, que alteraron la historia de la violería, de la lutería internacional. La Zaragoza del Renacimiento contó con una gran cantidad de edificios, palacios preciosos, que llamaron la atención de muchos viajeros, que llegaron a describirla incluso como la Florencia española. Vamos a hacer un recorrido por todos estos espacios, por algunos de estos espacios que nos recuerdan a aquel antiguo esplendor cultural. Y también vamos a detenernos en algunos rincones, en algunos lugares que nos asocian, que están asociados a la violería. Bien porque había talleres en ellos, bien porque se desarrollaban algunas actividades comerciales o artesanales vinculadas a la creación de los instrumentos musicales. En esta plaza donde estamos ahora, llamada de la Rebolería, se situaban algunas de las instalaciones municipales donde se desarrollaban las actividades relacionadas con el corambre y la confección de cuerdas de tripa, siempre cerca del río Ebro por razones obvias, relacionadas con los malos olores y la suciedad de los despojos de estas actividades. Pero hubo otros lugares en la ciudad asociados a la confección de cuerdas de tripa para vihuela. Uno de los más notorios es el de la calle de la Tripería. De ella conservamos varias noticias, como por ejemplo en 1549, cuando los jurados concedieron a Juan Aguilera, hacedor de cuerdas de vihuela,
Un banco situado en la entrada de la calle de la Tripería hacia el mercado, bajo los cobertizos que alojaban en esta misma calle a muchos artesanos. Se le autorizaba para vender cuerdas para vihuela por tiempo de 3 años, pagando por sus derechos 22 sueldos anuales. Desconocemos dónde estaría esta calle que estos documentos situaban entre el mercado de aquellos años y el río. La pujanza del centro aragonés en los inicios del 500 vino a continuar la fortaleza que mantuvo a lo largo del todo el siglo XV, en este caso especialmente ligada a ciertas familias moras, cuyos miembros se convirtieron mayoritariamente al cristianismo en 1526. De hecho, al margen de pequeños casos aislados en Granada, la única ciudad en la que encontramos un conjunto de talleres moriscos reseñable es Zaragoza. En el importante foco zaragozano, uno de los más pujantes del siglo XV y principios del XVI, encontramos familias moriscas enteras dedicadas a la manufactura de instrumentos musicales, como los Moferriz, los Albariel o los Palacio. En el caso de los Albariel, por ejemplo, queda clara la continuidad de al menos 3 generaciones. Lope de Albariel ya estaba activo en el último tercio del siglo XV. Melchor aparece en un documento del 31 de agosto de 1544 junto a su hijo Manuel. Contamos con un documento excepcional, el contrato de aprendizaje de Ibrahim Moferriz con el honorable maestro Miguel Terradas para aprender a construir y tañer vihuelas. El nuevo aprendiz trabajaría durante las fiestas cristianas, pero no durante las festividades musulmanas. Ítem es condición que el dicho Ibrahim durante el dicho tiempo haya de trabajar todos días, aunque sean domingos o días de fiestas de cristianos, si no serán viernes o días de Pascuas o fiestas de moros. Esta permisividad está en las antípodas de los reglamentos y ordenanzas de otras ciudades que imposibilitaban el acceso al aprendizaje a jóvenes no cristianos. Este joven Ibrahim Moferriz debía ser hijo o nieto o estar emparentado de algún modo con el gran violero Mahoma Moferriz, amigo de Fernando el Católico y alcalde de la aljama de moros de Zaragoza, también llamado como el Moro de Zaragoza, famoso por construir magníficos claviórganos. El honorable maestro Miguel Terradas falleció de forma accidental o de enfermedad repentina en 1537. Tenía un hijo de 14 años que heredó la casa de su padre y la mayor parte de sus pertenencias fueron adquiridas por el mercader Jerónimo d'Ixart, vecino del barrio de la Magdalena. Entre ellas aparecen numerosos muebles y lujosas ropas, arcas con una importante cantidad de dinero, pájaros exóticos en sus jaulas y sobre todo instrumentos musicales, herramientas para construirlos y diferentes maderas. Entre los instrumentos, varias vihuelas de mano, guitarras y laúdes, una vihuela de 2 cuellos, un guitarrón y una corneta de vidrio leonado. El documento testimonia la importante consideración social de estos artesanos y el ambiente de sus talleres, habitados por ellos mismos. De nuevo encontramos un violero llamado Gabriel Moferriz, morisco, descendiente de esta saga de importantes violeros por su capitulación matrimonial con Tomasa de Alegría en 1588. Gabriel aportó al matrimonio unas casas que tenía en la Morería, detrás de la parroquia de San Gil, que confrontaban con las casas de los herederos de Mizel Castillo, patios de Miguel Olmedas y 2 calles públicas, más 3.000 sueldos jaqueses. Tomasa de Alegría, cristiana, hija del doctor Mateo Brun, además de la dote de su padre, 2.000 sueldos, aportó joyas y enseres de su tío, Mosén Juan de Nájera, valorados en otros 2.000. Se trata de un interesante matrimonio mixto entre un violero morisco y una cristiana, bendecido incluso por un clérigo, su propio tío. Y estas son solo algunas de las numerosas noticias que nos permiten conocer la importancia del foco zaragozano, no solo por el gran número de talleres abiertos, sino también por sus aportaciones. Con las reservas que hay que mantener a la hora de extraer conclusiones sobre determinados avances, las fuentes iconográficas nos hacen pensar que uno de ellos pudo producirse en la Zaragoza del primer tercio del siglo XV. La iconografía aragonesa es la primera que muestra una característica clave que se impondría en la lutería internacional en pocas décadas. Se trataba de evitar que el arco rozara la tapa del instrumento. Los primitivos instrumentos de arco de traza ovalada presentaban este problema y para resolverlo se fueron estrechando en su parte central. Así lo apreciamos en infinidad de representaciones, como por ejemplo en este instrumento pintado sobre tabla por Jaime Serra a finales del siglo XIV y conservado en el Museo de Zaragoza. En él advertimos ese incipiente estrechamiento que le confiere la clásica morfología que los organólogos definen como en forma de 8. Pero en el primer tercio del siglo XV aparece una solución que ha permanecido estable hasta nuestros días, representando una verdadera revolución que modificaría la trayectoria del modo de construir e interpretar estos instrumentos. Se trataba de cortar los 2 cercos laterales en 3 fragmentos, siendo el central incurvado en forma de C, mediante una escotadura que permitía resolver el tránsito del arco sobre las cuerdas sin rozar la tapa. En el retablo María, Reina de los Cielos, pintada por el pintor aragonés Blasco de Grañén entre 1437 y 1439 para la iglesia mayor de Albalate del Arzobispo, encontramos representada una imagen con esta solución por primera vez.
Esta pintura se conserva en la actualidad en el Museo de Zaragoza. Pocos años después, vuelve a aparecer en la iconografía aragonesa un buen número de instrumentos de este tipo. Las primeras representaciones se localizan en el entorno aragonés, siendo muy abundantes los ejemplos. No tardarían en proyectarse por toda la corona de Aragón, incluso en Italia. Esta solución, adoptada por las vihuelas de arco, contribuyó a configurar la morfología de las familias de la viola da gamba y poco después del violín. Los violeros eran conscientes de la importancia de su arte, por eso dejaban clara su autoría al firmar sus instrumentos. Un laúd incluido en el monumental retablo gótico María, Reina de los Cielos de Olasco de Grañén, pintado entre 1437 y 1439, muestra una etiqueta pegada en el fondo, visible a través del lazo del instrumento. Es un caso único en la historia del arte que conozcamos. Con la colaboración de las restauradoras del Museo de Zaragoza y de su director, se realizó una reflectografía que confirmó la técnica de veladuras superpuestas mediante la que el artista pretendió representar una etiqueta, aunque no nos es posible identificar el nombre escrito en esta grafía del siglo XV. La lacería era una de las técnicas ornamentales más importantes en violería. Cada esquema geométrico solía asociarse con un nivel de calidad. Encontramos claras interrelaciones entre la lacería de los instrumentos musicales y los lazos arquitectónicos coetáneos. La decoración taraceada es la segunda técnica ornamental más destacada en violería, practicada a lo largo de más de 2 siglos, con claras similitudes con los revestimientos cerámicos arquitectónicos. Nos encontramos en el muro este de la parroquieta de Laseo. En ella podemos apreciar un labor ornamental de ladrillo entretejido, con decoración cerámica, ofreciéndonos un magnífico tapiz de luz y color. Es una obra de mediados del siglo XIV y en ella encontramos claras similitudes, igual que en muchas otras obras arquitectónicas del mudéjar aragonés, con la decoración de las vihuelas del arte de la violería, de la construcción de instrumentos musicales. Todo este legado histórico, artístico, de la violería zaragozana de los siglos XV y XVI tiene su prolongación en la Escuela de Violería, un proyecto que se reidentifica con todo ese sustrato tan importante del que hemos estado hablando y que lo proyecta de cara al futuro, recuperando las técnicas, manteniendo los materiales, los postulados antiguos de aquellos violeros, preservando, divulgando todo este patrimonio y formando a nuevos violeros en las técnicas antiguas de construcción de instrumentos musicales. Os invito a hacer una visita para recorrer los bancos en los que están trabajando cada uno de estos nuevos violeros. La Escuela de Violería está ubicada en la sede de la antigua Sociedad Cultural Los Amigos del Arte, que fue un proyecto muy importante para la ciudad, en la que se desarrollaron importantes actuaciones artísticas, literarias, culturales, musicales, y hemos tenido la suerte de prolongar la trayectoria de ese centro cultural, aunque reconvertido en escuela de violería. Este salterio, en el que está trabajando Gabriel, es una réplica de un instrumento que aparece representado en el tríptico relicario del Monasterio de Piedra, en 1390. Ahora Belén está ajustando el clavijero de una vihuela acanalada, de una vihuela de mano acanalada. Es un trabajo muy minucioso que hay que hacer con la máxima atención para que cada una de las clavijas pueda girar perfectamente sin ningún tipo de obstáculo y para que luego el instrumento sea fácil de afinar. Rebeca está cepillando un conjunto de laminillas unidas para hacer la roseta de una guitarra. Si os dais cuenta, en la viruta se ve perfectamente las rayas de todas las maderas multicolores que la componen. Felipe está comprobando la silueta de la tapa de un violín con esas plantillas de madera, que son las cinco plantillas que se utilizan para poder saber la silueta longitudinal y transversal de una tapa de un violín. Como veis, Ana está con toda la meticulosidad limpiando los aros de un violín. Es ya el proceso previo antes de que todo esto, la corona de aros, la peguemos ya con su fondo y su tapa. Tom Wibow está haciendo la abertura para poder incrustar ahí
el ancla de una viola da gamba. El ancla es la pieza con la que luego se sujetará el cordal. Aquí el violero David Llanes está ahora acuchillando la tapa de una guitarra flamenca. Bueno, pues Ángel es nuestro artista particular. Cada martes nos visita y nos hace un testimonio gráfico de la actividad que estamos haciendo ese día. Un dibujo, como muchos de los que vais a ver ahora, en los que se muestran pues, pequeños detalles del trabajo cotidiano de la violería aquí en la escuela. Detrás de la parroquia de San Gil se situaba la aljama de los moros de la ciudad. En la aljama de los moros de la ciudad de Zaragoza había unas calles dedicadas exclusivamente a la construcción de instrumentos musicales, una de ellas la calle de la Fustería. Ese espacio se situaba donde nos encontramos, en el Tubo, este lugar maravilloso de esparcimiento de los zaragozanos. Pues aquí, en la antigua calle de la Fustería, brindemos la salud de aquellos grandes maestros.